Feliz y bendecida tarde. Para mí tarde, para Olivia ya es de noche y para ti que nos estás asistiendo, bueno, en cualquier horario te damos la bienvenida y desde ya pues agradecemos el que puedas acompañarnos, asistirnos en este nuevo encuentro, grandes conversaciones, y hoy me acompaña una mujer maravillosa con la que a mí me encanta conversar, Olivia Loreto, a quien le doy la bienvenida. Hola Olivia. Hola ¿Cómo estás? Judith, encantada. Pues a mí también me encanta conversar contigo y cuando haces alguna propuesta, yo estoy dispuesta, valga la rima, a ese sí, porque Bueno, escoges unos temas maravillosos y profundos. porque eres un agente de cambio, somos agentes de cambio y justamente del cambio es de lo que vamos a hablar como tema central en esta gran conversación, el cambio como propósito del cambio. Y yo comienzo diciéndoles que el cambio es una realidad constante en tu vida, en la vida de Olivia, en la mía y en la vida de todos los sistemas vivos y no vivos. El cambio es lo permanente, es una constante, tanto en las organizaciones como en nuestra familia, en la naturaleza. Bueno, hay diferentes contextos sobre los cuales podemos abordar este tema. Sin embargo, tenemos acá una persona que ella es especialista justamente porque es un coach que dirige su trabajo a que podamos en medio de esas situaciones que quizá no vemos con total claridad, identificar cuál es la ruta de cambio más propicia. De eso vamos a hablar porque es parte del objetivo y del propósito que queremos con esta conversación. Como les dije, el cambio es la constante, es lo permanente y puede derivarse de diferentes formas en nuestra vida. Pueden haber diferentes motivos y también pueden ser originados como consecuencia de una situación en particular. El propósito del cambio es la razón en sí misma o el objetivo que se busca, escúchese bien, que se busca a la hora de nosotros querer lograr la meta de transformarnos. Y yo sé que muchos de los que estamos acá hemos escuchado esa tarea maravillosa al abrir los ojos que significa el haz lo que tengas que hacer para que hoy puedas lograr una mejor versión de ti mismo. Y esa mejor versión no necesariamente tiene que ser la consecuencia de un gran salto en ese proceso evolutivo de desarrollo y de expansión de nuestro ser, porque estamos transitando ese camino de la maestría. Con esto lo que te quiero decir que puede ser un fractal de ese gran objetivo que en nuestra vida tenemos que lograr. Pero lo verdaderamente importante, y con esto le voy a ceder el paso a nuestra querida Olivia, es que puedas dar ese primer paso cuando aceptas que lo permanente es el cambio y que no te puedes quedar paralizado en la misma estructura porque es que yo soy así, a mí me gusta así, porque de eso no se trata, sino de estar con esa disposición, así como nos decía al principio nuestra querida Olivia, esa disposición a querer decir sí, sí a lo desconocido, sí en medio de esa total incertidumbre, pero sí, porque la opción a no cambiar debería ser una opción que excluyas de tu vida.
cualquiera que sea el cambio, cualquiera que sea el cambio, te va a llevar a una transformación. Y si hay transformación, hay cambio, y si hay transformación, hay una versión diferente de ti. Entonces acá es idóneo el poder lograr identificar cuáles son los escenarios para poder lograr esa transformación a través de cambios que sean pertinentes, propicios, benéficos, positivos y que nos ayuden realmente a una transformación que nos lleve a ese bienestar en cualquiera de las áreas. Sin embargo, me gustaría contigo abordar esa área del aspecto laboral, porque mucha gente que nos está escuchando en este momento, y digo que nos está escuchando porque a veces van manejando, ¿sí? Van manejando, colocan el programa y se hace el programa un medio auditivo, y también pues para las personas que están sentadas frente a su computador, a su equipo, pudieran estar trabajando, haciendo algo y en paralelo estar escuchando este gran mensaje que hoy tenemos para ustedes. El cambio como propósito del cambio. ¿Es una realidad factible, Olivia, para ti? Por supuesto, es que el cambio como propósito tiene en sí mismo la evolución. Y esto es algo que está inmerso en la vida misma, está inmerso en los seres vivos, está inmerso en toda la humanidad. Y simplemente pongámonos a ver en el transcurso de la historia, incluso algo tan sencillo, algo tan evidente, es cuando hoy día vemos a los bebés, cuando nos pasan fotos de recién nacidos y vemos a los niños que ahora tienen una actitud diferente, es decir, de bebé. Ya no es ese bebé tan tiernito, tan dulcito. Incluso antes decían, por ejemplo, mi mamá decía que nosotros nacimos con los ojos cerrados, pero cuando mi hija nació, ya mi hija nació con los ojos abiertos, pero mi hija sí todavía tenía esa expresión de bebé, pero ahora los niños nacen, bueno, eso es lo que yo estoy viendo cada vez en las fotografías que me comparten, con una expresión de adulto, con una expresión de madurez. Y entonces volviendo a que en el cambio significa evolución, para evolucionar debe haber un aprendizaje. Y existe algo muy interesante porque dentro del aprendizaje hay el aprendizaje individual al que nos toca a cada uno de nosotros, como ese desafío personal, desafío profesional también, por supuesto, que también está enmarcado en el contexto de la persona que somos. Y ese aprendizaje desde lo individual que va a favorecer también al aprendizaje colectivo. Entonces estamos hablando de evolución individual y de evolución colectiva. Estamos hablando también que dentro de ese aprendizaje existe un autoconocimiento, y dentro de ese autoconocimiento vamos a ver cuáles son esos puntos que tenemos a nuestro favor, que ya tenemos, digamos, inmersos en nosotros, esas capacidades. Pero ese cambio, que es un desafío, nos imprime también a desarrollar habilidades, es decir, que estamos evolucionando. Y dentro de ese aprendizaje, por supuesto, lo podemos compartir. Podemos compartir cómo hemos desarrollado esas habilidades con las otras personas. También el punto de la toma de conciencia. ¿Qué puntos tenemos que mejorar? Entonces, también estamos hablando de evolución, estamos hablando de mejorar.
Estamos hablando también, bueno, de compartir, ya lo mencioné, que es un proceso Claro. también dentro de la evolución. Y podemos decir también que dentro de esos cambios, dentro de esos desafíos, nosotros como humanos, a lo largo de la historia, hemos ido dejando, perdón, legados a otras generaciones, hemos recibido de otras generaciones, y eso nos ha permitido, por supuesto, afianzarnos en esa evolución, en ese aprendizaje. Quiero traer aquí justamente señalar, hay muchísimos, estamos, bueno, digamos, rodeados de muchísimos ejemplos, pero este que a mí me encanta y me fascina es de traer aquí a Víctor Frank, que justamente la vida le, digamos, le imprimió eh, ese desafío tan grande que fue Ujú. estar en el holocausto, Sí. y desde allí tuvo que desarrollar la habilidad de ser resiliente, eh, la mm, poner en manifestación su capacidad de adaptación y sobre todo de tener ese foco, que es muy importante también cuando hay un cambio que queremos o bien porque la vida nos los está imponiendo de alguna manera. Entonces, él se enfocó justamente en lo que quería, en lo que ya venía trabajando y no quería abandonar. Y eso fue justamente el holocausto le brindó el nutrirse para desarrollar aún más el interpretar cómo funciona la mente del humano, y él desarrolló esta, esta metodología que es la logoterapia y que la ha dejado como legado a la Ujú. humanidad. Entonces, este ejemplo es sumamente, me parece didáctico, brillante, aleccionador. Y otra cosa importante que podemos rescatar así del cambio es que la humanidad, el ser humano, como desde esa estructura de diseño que es tan compleja, tiene una razón de ser justamente para irse adaptando y evolucionando a través de los diversos cambios a los que tiene que, bueno, someterse, a los que tiene que experimentar, ya sea por decisión propia o porque las mismas condiciones de la vida se las está imponiendo. Entonces, nosotros como humanos tenemos 7 cuerpos y eso no están allí por decoración. La mente que es tan compleja que todavía los neurocientíficos, aún con los avances tecnológicos de hoy en día, están todavía experimentando ese, digamos, misterio que resulta ser la mente. Tenemos ese poder de co-crear, tenemos el poder de conectar con energía, con la energía divina, tenemos esa conexión, tenemos también ese cuerpo emocional y por eso las emociones son una bendición porque nos permiten movernos y son justamente dentro de esos procesos de cambio que nos está imprimiendo la vida y a los que nosotros también estamos eligiendo, las Ujú. emociones es un vértice importantísimo que nos permite agarrarnos y tomar conciencia para esa evolución.
Ahora, no sé si hago una pausa aquí, porque incluso como mencionaste el tema laboral, he traído aquí un ejemplo muy práctico, muy didáctico, que pudiera servir, pero puedo hacer una pausa y puedes continuar tú. ¿Cómo te parece que hagamos este baile? Claro, claro. Bueno, sí, interesante que pudiéramos hacer ese ejercicio que nos has traído, porque de eso se trata. Y tú sabes que antes de- de esa intervención tuya para colocarnos en esa metodología, te quería comentar de que, mira, hay algo interesante y lo tomo como ejemplo lo que pasó en nuestro país, Mm, Venezuela, porque mira, lo ideal, lo óptimo sería que nosotros asumamos con responsabilidad el proceso de cambio dentro de todas las circunstancias que sean posibles porque hay cambios que un terremoto no es algo que nosotros podamos controlar y sin embargo, fíjate que esa fuerza telúrica genera transformaciones así inmediatas en cuestiones de segundos, se mm, transforma todo y de eso estamos conscientes. Pero a donde te quiero llevar o a donde quiero llevarlos es al ponernos en ese punto donde tenemos que hacernos conscientes que una cosa es ser parte de un proceso de cambio donde tú no tienes ninguna interacción consciente. O sea, yo voy a mover las piezas, los recursos, mi energía o lo que tenga que movimentar en mi vida, en el contexto en donde se esté desarrollando ese cambio, para lograr un fin, para lograr una transformación, a que seas parte de un proceso de cambio, seas parte, pero no tienes ese protagonismo. Entonces, traigo a colación eso porque son dos cosas muy diferentes. Y fíjate que cuando hablamos del cambio como propósito del cambio, es colocándote a ti en una línea de tiempo y en un momento donde tu conciencia asume plena conciencia de qué es lo que quiere hacer para lograr esa transformación, asume el protagonismo, asume el rol y gestiona el cambio desde su fuente originaria, que es él mismo. Y ahí entra lo que tú hablabas, esos procesos mentales, esos procesos emocionales, ahí entra la inspiración, la estimulación, la motivación, mm. que también ya sabemos de una u otra manera, porque se ha manejado este tema bastante, muy propiciamente. Lo traigo a colación simplemente por el hecho de que sabemos que para que haya un proceso de cambio en la naturaleza, desde la naturaleza que yo lo estoy planteando, que es que Mm. salga de ti, que es que salga de ti, no es que eres el resultado de un cambio que hicieron otras personas o que hizo un sistema donde tú intervienes, sino que eres tú el que genera ese proceso de cambio y lo expande hacia el sistema en donde tú estás operando. Entonces, digo esto porque es bien interesante lo que te decía en el caso de nuestro país, Venezuela, que nos decían, mira, en Venezuela utilizamos esta expresión, ponerse las pilas, las baterías, para darse cuenta, activen los radares, mira, abran esa mente para poder identificar lo que está aconteciendo, hacia dónde van todos estos procesos de cambio que estaban siendo liderados por otras personas, pero tú, si el cambio está pasando y no te haces parte del cambio, o por lo menos no identificas lo que está cambiando en tu entorno, muy difícilmente tú vas a poder generar cambios con los cuales lograr un proceso de transformación individual que te favorezca, que te favorezca. ¿Sí me entiendes el planteamiento? Entonces, importantísimo que como personas podamos identificar la gente,
la gente que está en nuestro entorno, porque la gente que conocemos, las conversaciones que tenemos con esas personas, los programas, los sistemas en donde intervenimos, los libros, la televisión, la radio, estos programas que estamos haciendo. Este es un programa que va a tener un impacto, que va a tener una influencia en la vida de las personas que nos estén asistiendo, ¿sí? Y si esa persona está atenta, Mm. parte de la información, de la energía que nosotros estamos transmitiendo desde la buena voluntad, porque nosotros, este programa de grandes conversaciones, como lo dijimos al principio, tiene como objetivo justamente eso, el que podamos conversar el tema del cambio como propósito del cambio, pero para Mm. que tú asumas la rienda de reconocer cuál es ese camino, cuáles son esas sendas que tienes que transitar con tus propios pasos para lograr tu propia transformación, siendo tú el líder de ese proceso de cambio, que es justamente lo que te convierte en ese gran agente de cambio que debes, ejemplificar en tu vida. Y ahora sí, quería decir esto, este, un poco para reforzar los cimientos que queremos dejar en las personas que nos están escuchando con esta conversación del cambio como propósito del cambio. Voy a retomar algo que mencionaste, bueno, varios aspectos que mencionaste y que considero que son importantes, incluso señalaste como ejemplo a nuestro país. Y aunque ese cambio haya venido de otros, nosotros estando en ese sistema, tenemos también o somos impactados por ese cambio. La ciudadanía tuvo que recibir parte de ese cambio, incluso adaptándose al cambio y incluso cambiar hábitos, cambiar estilo de vida. Tú y yo somos ejemplos de que hubo un cambio en nosotros. Por ejemplo, cambiamos a otros países, Sí, cambiamos a países que tienen otro idioma, entonces un desafío más aprender un idioma, un desafío de adaptarnos a otra cultura, pero todo esto es evolución porque yo he aprendido muchísimo en este proceso de adaptación a esta cultura y también la, em, el nunca habérmelo planteado salir de mi país y que ahora uh-huh. haya tomado esta decisión y que ahorita, por ejemplo, yo concibo a Alemania como mi segundo país. Eh, mm, ¿Qué otra cosa? A ver, otra cosa que mencionaste es la palabra responsabilidad. Y justamente esa palabra responsabilidad tiene mucho que ver con la toma de conciencia de que somos parte de ese cambio porque estamos en un sistema, ya sea porque estamos recibiendo ese impacto o bien porque nosotros hayamos decidido hacer un cambio y dentro de ese cambio hemos hecho varios cambios porque es Uh-huh. así, Claro. son diferentes objetivos. Entonces, llevándolo al plano laboral, que es un plano, perdón, un ejemplo que quiero traer aquí y que es un ejemplo que suele ser muy, pero muy común. Y tiene que ver también con esto que me acompaña, arriba, abajo, que son los sentidos y es la manera como nosotros percibimos el mundo. Y entonces el hecho de cómo percibimos también es algo muy individual. Súper, sí. Y el hecho de darnos cuenta cómo estamos percibiendo una situación, si somos conscientes de que eso puede ser percibido por nosotros de otra manera, entonces ya allí estamos iniciando
de eso que tú hablabas, el proceso de transformación, que no es más que evolución que lleva a aprendizaje, donde también está inmersa la responsabilidad por nuestra vida, de valorarla y de sentirnos en bienestar. Claro que sí. Ahora, el ejemplo es el siguiente: una persona, un profesional, que es cambiado de funciones de trabajo, le dan un nuevo proyecto en el cual tiene que hacer reuniones constantes y tiene dentro de ese proyecto generar otros proyectos, generar alternativas para esa empresa. Es un desafío al cual nunca se había enfrentado y esta persona se considera tímida. Cuando le dan esta nueva función, resulta ser que lo felicitan o la felicitan y esta persona, eh, vamos a hablar en términos genéricos, voy a decir la persona que es un profesional, no le voy a poner ahorita si es masculino o femenino, porque, bueno, puede ocurrirle tanto a un hombre como a una mujer, y de hecho, así ocurre. Entonces, voy a hablar del profesional. Este profesional, que es felicitado por su entorno, por sus colegas, por su jefe, por su familia, se siente incluso abochornado porque no sabe cómo hacerlo. Incluso en ese momento se dice, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo soy tímido, yo no soy capaz? Eh, y resulta ser que la primera vez que se enfrenta a esa reunión donde tiene que exponerse, que incluso tiene que presentar con unas láminas su proyecto ante una comunidad que es la comunidad de su trabajo, Sí, que posteriormente la idea es que ese proyecto lo presente ante un cliente. Y entonces, en ese momento, se bloquea y comienza a sentir en el cuerpo manifestaciones de ansiedad, como es que le está temblando la voz, está sintiendo presión en el pecho, se está ruborizando, le están temblando las piernas, le están sudando las manos, está sintiendo incluso un ligero dolor en el estómago, en la boca del estómago, está sintiendo náusea, quiere salir corriendo e incluso sale corriendo, deja, ¿cómo hace? se queda paralizado y se va, abandona la reunión. Posteriormente, cuando la reunión se suspende, nadie sabe qué ha pasado, y esta persona entonces regresa más tarde porque se va al baño, digamos, a echarse agua, a tomar agua, por supuesto, e incluso otras personas que no estaban en la reunión le brindan un tecito, en fin. Y esta persona luego se va a su oficina y no quiere hablar con nadie, quiere, digamos, se siente tan avergonzado, este profesional, tan abochornado, se siente culpable, se siente que, Fracasó. que incluso, exacto, se siente en frustración y comienza ya allí a etiquetarse: yo soy incapaz, yo soy un desastre. Y desde esa identificación de ese yo soy que se está calificando, de esa manera le empiezan a venir una serie de pensamientos como el de abandonar el trabajo y en ese momento sentirse con problemas económicos porque se abandona el trabajo que ya tenía un ascenso,
entonces ya tendría que buscar otro trabajo que posiblemente no va a tener el mismo ingreso que le están ofreciendo en su trabajo conocido y comienza a pensar que lo mejor es retirarse, e incluso de retirarse de retirarse es no solamente retirarse del trabajo, sino de retirarse, de aislarse incluso por unos días o en su casa o, o yéndose a un sitio solitario porque no quiere volver a pasar por ese pánico, por esa ansiedad. Y en ese momento está conectado con frustración, con tristeza, con rabia, con miedo, está conectado también con esa ansiedad, con la angustia. Y desde allí el pensar que más nunca lo va a poder superar, que se va a quedar sumergido en esa situación, pero puede tener otra alternativa o buscar ayuda. ¿Qué tal? Si mis compañeros, hay otros compañeros que yo admiro y lo hacen, puede ser que yo les pregunte y les diga qué me está ocurriendo y cómo ellos lo hacen también. Entonces, muchas veces el preguntar, el atreverse a preguntar, ya allí hay un acto de responsabilidad y hay una acción para ese cambio, para ese aprendizaje, para esa evolución, para esa transformación. Y cuando le preguntas a tu compañero que cómo lo puede hacer tan bien, te dice, a mí me pasó muy parecido a ti y yo busqué ayuda psicológica, busqué ayuda de un especialista en comunicación, busqué ayuda de un especialista en programación neurolingüística, busqué ayuda con un coach también. Entonces, cuando esta persona que oye a su compañero y ve que hay varias alternativas por las que esta persona transitó y lo hace de una manera exitosa, entonces ve que hay otras posibilidades, entonces está ayudando de esa transformación y ese aprendizaje que ese compañero de trabajo tuvo. Entonces, cuando esta persona busca a ese profesional, y voy a hablar de las bondades de la programación neurolingüística, cuando ese especialista en programación neurolingüística, llamada también PNL, recibe a este profesional que quiere avanzar en su trabajo, que quiere sentirse proyectado, que quiere recibir ese aumento, ese reconocimiento, esa palmada en la espalda, que quiere ser parte de la evolución de esa empresa que le está dando ese espacio para desarrollarse, para aprender, para evolucionar, ve esta alternativa y acude a un profesional, a un experto en PNL, y entonces él le dice, ¿qué te sientes? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Cuáles son esos pensamientos que tienes? Le hace tomar conciencia de esa estructura que está en su subconsciente que la puede evidenciar, lo primero que puede evidenciar es a través de el comportamiento que hace, es lo primero que puede evidenciar. En este caso,
esta persona que hizo salir corriendo, ese fue su comportamiento, aislarse. Pero también estuvo el otro comportamiento a continuación, que fue buscar la ayuda. La ayuda. Exacto. Entonces, está viendo que a pesar de que en un momento se sintió abrumado, se sintió bloqueado, está en este momento enfrente de su gran oportunidad. Cuando comienza a través de este proceso de una serie de ciclos o un proceso de PNL, comienza a darse cuenta de quién está siendo, que se siente chiquitico, que se siente que no vale, pero que le gustaría sentirse una persona empoderada, que sí puede, que quiere ser valiente, que quiere progresar y se define como esa persona que quiere evolucionar, que quiere aprender, que quiere desarrollarse, que quiere incluso posteriormente seguir avanzando en su trayectoria profesional en esa empresa o más adelante, quién sabe, ya tiene esa experiencia y puede migrar a otra empresa. Entonces va sintiendo desde ese descubrimiento, desde ese experimentar a través de esa programación neurolingüística, llega un momento que se convence que sí lo puede hacer. Y entonces tiene que hacer un trabajo que ya lo ha iniciado en esa primera sesión de autoconocimiento para seguir profundizando y para seguir arraigando todos esos recursos que ya tiene con esas nuevas herramientas, con estas nuevas habilidades que desde ese cambio que le fue impuesto a través de la empresa, él mismo decidió meterse dentro de ese cambio para su evolución. Y luego de un proceso de siendo responsable también, porque tiene que tener un compromiso con eso que desea, de su avance, de su progreso, de seguir esa trayectoria, de ese reconocimiento, agradecer ese reconocimiento, esa oportunidad y aprovecharla. Entonces, siendo responsable con ese compromiso, resulta ser que al cabo de un tiempo, o mejor dicho, habla con su jefe y le dice que luego que, bueno, pide disculpas, se siente un poco avergonzado, pero le dice, yo necesito tiempo, estoy en este proceso. Hoy fui a una primera sesión y me encantó, gané confianza. Se da cuenta que necesita esa confianza, que necesita estar tranquilo, que necesita tener mucha seguridad, pero también mucha serenidad, que se da cuenta que cuando está sumergido en la angustia, se bloquea y la serenidad, la calma, le permite ver con claridad qué le pasa y sobre todo conectar con eso o con ese quien quiere ser. Y esta persona al final, gracias a ese malestar tan grande que le ocasionó esa ansiedad, ese pánico, esa persona finalmente logró esa transformación, logró ese cambio, logró ese aprendizaje y ahora esta persona tiene
otra identidad. Ya no se define como una persona frustrada, incapaz, solitaria. Ahora, justamente desde esa posición, desde esas nuevas emociones que le acompañan, que es sentirse alegre, que ha aceptado incluso ser flexible, ser compasivo con él mismo. Cuando digo el mismo, recuerdo que estoy hablando de el profesional. Ujú, Y, este, entonces ha ganado habilidades, ha aprendido, y esto es muy importante porque no solamente lo beneficia a él, sino también a su entorno. ¿Por qué? Porque desde ese nuevo cargo, no solamente en lo económico, ahora puede disfrutar más con su familia, puede ir a diferentes lugares que antes tal vez no se podía dar determinadas vacaciones, ahora se puede dar ciertos privilegios. También tiene un ánimo diferente y también como agente de cambio, ujú. como agente de cambio, está siendo ejemplo para sus hijos, Claro. porque no se quedó encerrado en una habitación, no abandonó el trabajo, sino ahora tiene otro aprendizaje para compartir, para exponerlo como modelo. Entonces, yo quisiera cerrar mi intervención en cierta manera, ponerle un cierre y decirte que cada vez que tengas un desafío, verlo también, o preguntarte, mejor dicho, preguntarte cómo este desafío te está pidiendo que haya una evolución en ti, que incluso la vida misma te lo está pidiendo, te lo está exigiendo y que tienes esa oportunidad. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes recibir? ¿Cómo puedes ser flexible? ¿Cómo te puedes adaptar? ¿A quién le puedes preguntar? ¿De quién puedes aprender? Y con ese aprendizaje, ¿a quién más puedes enseñar? ¿Cómo puedes nutrir a tu entorno? ¿Cómo puedes incluso en algún momento, en alguna circunstancia, si ese fuese tu caso, dejar ese legado para tu entorno? Y entonces, sobre todo, quiero retomar esa pregunta que está inmersa en el tema. Yo lo voy a convertir en pregunta, ¿no? ¿Cómo puede este cambio tener un propósito para mí, para mi evolución y para mi transformación? Así que esto es el mensaje que te quiero dejar a propósito de estos tiempos decembrinos, de esta Sí. energía que nos acompaña en diciembre, donde hacemos esa lista de deseos, donde queremos ser y sentir y hacer cosas totalmente diferentes que nos llenen nuestra vida para el próximo año. Así que un próspero año lleno de muchos cambios que te brinden esa evolución y aprendizaje para ti, para tu entorno y para la humanidad. Claro que sí, Olivia. Gracias, gracias por esta entrega, estas palabras, estos mensajes reflexivos. Y como tú lo dices, estamos en época decembrina y para muchos, de verdad, para muchos, sin embargo, uno va a hablar por su experiencia personal y así lo hago de antemano. Por eso trajimos este tema a colación, por la importancia del mismo, porque todo, hoy en día, todo se está moviendo, está cambiando, se está transformando, está evolucionando, pero muy, muy, Ujú. muy rápido, muy, muy rápido. Y esa velocidad de cambio no necesariamente
nosotros estamos sincronizados a ella. Entonces, con demasiada frecuencia, mm, no nos tomamos el tiempo, no asumimos el ritmo, no nos alineamos con esos cambios que se están manifestando en nuestro entorno y vivimos sin asegurarnos de que estos cambios de una u otra manera están alineados a nuestros objetivos personales, a nuestros objetivos familiares, a nuestros objetivos laborales y por supuesto a nuestra misión o a nuestros propósitos de vida. Y allí es importante porque el tiempo va corriendo y el tiempo no es un recurso infinito en nuestra mente psicológica, porque somos mm, seres atemporales. Pero cuando manejamos la atemporalidad como un recurso para hacernos conscientes de qué está pasando en nuestra vida en este preciso momento, fácilmente nos vamos a poder sincronizar con los cambios, los más importantes. Pero si estamos en ese tiempo psicológico no está sincronizado con los cambios que se van suscitando. Entonces es mm, importante que de una u otra manera tomemos como objetivo o nos establezcamos como objetivo el convertirnos en agentes de cambio y que uno de esos principales propósitos como agentes de cambio es que establezcamos el cambio como mm, propósito de cambio. Lo que tú decías con tu ejemplo, llegó el cambio, hubo una consecuencia en la persona, pero él asumió el propósito del cambio como cambio en su vida. Y entonces cuando se abre ese pensamiento, cuando se abre esa emoción, se sueltan las negativas y se transmutan, o sea, se utiliza esa misma energía que estaba impidiéndola, porque ahí es donde viene esa conversión, es como una conversión energética que hace la persona para que eso mismo que lo condujo a colocarse en ese estado no propicio, también lo puede impulsar, ¿sí? Para lograr un estado diametralmente opuesto de la frustración a esa satisfacción del logro, de la alegría, a reconocer su naturaleza humana y a reconocer que juntos, que solos podemos hacer el trabajo y tenemos la responsabilidad, pero que cuando hacemos de esas otras personas que están allí en nuestro entorno un recurso valioso, y tú hablabas de esos recursos, ese compañero de trabajo fue un recurso importante que dio paso a que diera un nuevo paso, que es buscar esa ayuda. Y esa ayuda dio paso a un nuevo paso, que es a sentirse ya más afianzado en una mejor toma de decisiones, en una mejor administración del tiempo, que abrió paso a que tuviera inclusive esas vacaciones con su familia. Y así es el cambio. El cambio, cuando tú lo asumes como propósito de cambio, tiene como resultado el cambio desde todos los vértices, desde donde lo podamos ver en nuestra vida, porque no es que te cambia una sola cosa. Por ejemplo, a él no solamente le cambió el llevar ese nivel de no empoderamiento en esa nueva posición, porque eso le pasó, por lo menos eso fue lo que yo percibí, ¿verdad? Es importantísimo lo de las percepciones, pero yo percibí en esa experiencia que tú nos contaste, ¿verdad? De que la persona no estaba empoderada, y justamente esa falta de empoderamiento es lo que de una u otra forma fue una de las causas que lo condujo a ese estado de frustración. Pero una vez que se empodera, ya el cambio forma parte de tu vida y entonces vienen cambios más cambios más cambios, porque es así como que comenzaste comenzaste a dar tus pasos, y de a partir de allí ya nada te detiene, porque tú sabes cuál es la posición cuando estás paralizado, ya tú sabes, ya tú lo has experimentado,
las consecuencias, el cómo se siente, el cómo pensamos, el cómo nos percibimos, el cómo inclusive percibimos que nos perciben los demás cuando estás en esa posición de frustración, de fracaso, de no empoderamiento. Ya esa sustancia la reconoce tu paladar, y tú, cuando ya sueltas eso y comienzas con otros sabores que te endulzan la vida, que te gustan, que te activan, ¿sí? Uno no puede estar comiendo dulce, pero el dulce te activa mucho. Es así, como que te da un pico de azúcar riquísimo y se te activa todo. Así es el cambio cuando, así es el resultado del cambio cuando asumes el propósito de cambio en tu vida. Bueno, Olivia, mil gracias como siempre por estar acá. Nosotros siempre damos estas dosis así que no pasen de 1 hora, porque siempre estamos con la agenda con muchas cositas. Pero hoy, Olivia, ella Pasó está en una buena. Alemania, son más de las 9:30, o creo que son como las 9:30, ¿sí, Olivia, de la noche? 9:25. 9:25. Entonces, de verdad, yo te agradezco muchísimo por este espacio, por esta conversación corta, sustanciosa, reflexiva y muy propicia para que ustedes puedan hacer esos ajustes, hacer esos cambios y establecer esos propósitos, a inspirarse con esto que se entregó aquí, con esta semillita que hemos colocado en tu pensamiento, para que desde tu responsabilidad y compromiso puedas realmente dar los pasos, buscar la ayuda, buscar los recursos, buscar las herramientas para convertirte en un agente de cambio. No te quedes paralizado en ese objetivo. Gracias, Olivia, por estar acá con nosotros. Te mando un beso grandísimo como siempre, y bueno, nos esperamos en una próxima entrega de Grandes Conversaciones. ¿Alguna acotación final, Olivia? Gracias a ti, gracias a las personas que posteriormente van a dejar también sus impresiones, sus comentarios, sus reflexiones, porque todos aprendemos cada día de todos. Y estamos abiertos, por supuesto, seguimos abiertos al cambio. Así es. Y Olivia, me gustaría que para las personas, Olivia es coach y es una de las personas que te puede ayudar si estás en una situación similar, parecida, o como en cualquier situación que tú tengas donde necesitas de un profesional maravilloso como Olivia, ¿dónde te pueden ubicar? Actualmente en Instagram como @Olivia Loretón, también en el email, arroba no, es Gmail, es loretoolivia@gmail.com. Si quieres realizar procesos de coaching, procesos de PNL, si tienes esa situación laboral que necesitas verla de otra manera, asumirla de otra manera, porque como yo suelo decir, no tengas un trabajo para ganarte la vida, ten ese trabajo para darle sentido a tu vida, y sobre todo que lo hagas con mucha serenidad. También tengo actualmente un curso de 7 pasos para crear serenidad en tu trabajo y en tu vida. Está en la plataforma eidea.mx, y es un curso realmente muy práctico. Es práctico y funcional desde el primer momento, y me tienes a tu disposición si tienes alguna, digamos, algún inconveniente con el curso, algo que no puedas llegar allí por alguna razón, que te sientas con un bloqueo, y también para tener, digamos, profundizar porque tienes alguna situación de, de angustia, porque muchas veces todos esos bloqueos obedecen
a situaciones que están allí porque necesitamos cambiar, necesitamos crecer, pero están siendo nutridas, están siendo soportadas, sostenidas, mejor dicho, Sí, por creencias y por de esas situaciones que a veces no queremos estar allí y nos alejamos, pero eso no es realmente lo que nosotros deseamos, es decir, que nos estamos alejando de lo que realmente queremos y estamos atrapados en lo que no queremos. Así que yo te invito, estoy totalmente a la orden, es un tema que me apasiona y le digo a los profesionales que muchas veces, porque yo también lo viví, nos preparamos académicamente y esa parte de experimentar cómo podemos relacionarnos mejor, cómo podemos sentirnos en bienestar, justamente está, digamos, a veces en el trabajo como una piedrita de tranca, que es lo que nosotros percibimos, pero allí precisamente es donde está la posibilidad y oportunidad para tu evolución y tu cambio, tu aprendizaje y tu bienestar. así es, así es. Bueno, gracias, Olivia. A Y ti, si te gustó este contenido que Olivia y yo hemos preparado, trabajado con mucho cariño para ustedes, pues déjenos un like, lo comparten, se registran en el canal y, y activan la campanita para próximos contenidos. Y próximamente Olivia y yo vamos a estar trabajando, Dios mediante, el año que viene, en nuevos contenidos, bajo una nueva estructura, y muchos temas que tienen que ver con nuestras líneas de trabajo. Y bueno, feliz Navidad a todos ustedes, feliz Navidad para ti, Olivia. feliz Navidad, Que próspero el Señor año traiga nuevo, muchas cosas lindas, mucho que lo pasen aprendizaje. hermoso. Sí, Señor. Y bueno, nos estamos viendo, nos estamos sintiendo, nos estamos escuchando, nos estamos palpando el próximo 2024. Chao, chao.